No sé cómo empezar a contar lo que me pasó. Sé que nadie me va a creer, pero tengo que sacarlo de mi pecho. Tal vez alguien haya vivido algo parecido, o tal vez alguien pueda ayudarme a entender lo que me ocurrió. Lo único que sé es que desde ese día mi vida cambió para siempre. Todo empezó hace unos años, cuando me mudé a una casa antigua en el centro de la ciudad. Era una casa de 2 pisos, con un jardín descuidado y una fachada de piedra. La compré por un precio muy bajo, porque el dueño anterior se había suicidado en el ático. No me importó mucho ese detalle, porque no creo en fantasmas ni en esas cosas. Pensé que era una buena oportunidad para tener mi propio espacio y empezar desde cero. La casa necesitaba una buena reforma, así que me puse manos a la obra. Pinté las paredes, arreglé el suelo, cambié las ventanas y las puertas y compré muebles nuevos. Quería que la casa fuera acogedora y moderna, pero sin perder su encanto original. Me gustaba mucho el ático, que tenía una gran ventana desde donde se podía ver toda la ciudad. Decidí convertirlo en mi estudio, donde podría trabajar y relajarme tranquilamente. Al principio, todo iba bien. Me sentía feliz y orgulloso de mi nueva casa. Disfrutaba de mi trabajo como tarotista y tenía algunos amigos con los que salir de vez en cuando. No tenía pareja, pero tampoco me hacía falta. Me bastaba con mi propia compañía y la de mi gato, que se llamaba Gandalf. Era un gato gris, muy independiente y cariñoso. Lo había adoptado de una protectora de animales y desde entonces era mi mejor amigo. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar cosas extrañas en la casa que al principio atribuí a mi imaginación o a causas naturales. Por ejemplo, a veces escuchaba ruidos en el ático, como si alguien o algo se moviera por ahí. Otras veces sentía corrientes de aire frío, que me ponían la piel de gallina. Y algunas noches me despertaba sobresaltado, porque tenía la sensación que alguien me observaba desde la oscuridad. No le di mucha importancia, porque no quería asustarme ni parecer un loco. Pensé que eran efectos del estrés, o de la soledad, o de las películas de terror que veía a veces. Además, Gandalf no parecía inquieto ni alterado, y eso me tranquilizaba. Si hubiera algo malo en la casa, él lo habría notado. ¿No crees? Pero un día todo se volvió más intenso y más real. Fue un día de invierno, gris y lluvioso. Yo estaba trabajando en el ático, escribiendo un artículo sobre un caso de asesinato que había conmocionado el país. Estaba concentrado en mi ordenador cuando de repente oí un golpe seco detrás de mí. Me giré y vi que uno de los libros que tenía en la estantería se había caído al suelo. Me pareció extraño, porque no había viento ni nada que lo hubiera podido mover. Me levanté y fui a recoger el libro. Era un libro antiguo, de tapa de cuero y páginas amarillentas. Lo había encontrado en el sótano, entre otras cosas viejas que había dejado el dueño anterior. No sabía qué trataba, porque estaba escrito en un idioma que no reconocía. Lo abrí por una página al azar y vi que tenía dibujos extraños, como símbolos o signos. Me pareció curioso, pero no le di más importancia. Lo volví a colocar en la estantería y regresé a mi trabajo. Pero al cabo de unos minutos volví a oír otro golpe. Esta vez fueron 2 libros los que se cayeron. Me volví a levantar y fui a ver qué pasaba. Eran los mismos libros que antes, el antiguo y otro más moderno, que había comprado hace poco. Era una novela de terror que trataba sobre una casa encantada.
Me pareció una coincidencia muy rara, pero no le di más importancia. Los volví a colocar en la estantería y regresé a mi trabajo. Pero al cabo de unos minutos volví a oír otro golpe. Esta vez fueron 3 libros los que se cayeron. Me volví a levantar y fui a ver qué pasaba. Eran los mismos libros que antes, el antiguo, el de terror y otro más. Era un libro de historia que hablaba sobre la Inquisición y sus métodos de tortura. Me pareció una coincidencia muy rara, pero no le di más importancia. Como os he dicho, no suelo creer en lo paranormal. Los volví a colocar en la estantería y regresé a mi trabajo. Pero sí, al cabo de unos minutos volví a oír otro golpe. Esta vez fueron 4 libros los que se cayeron. Me volví a levantar y fui a ver qué pasaba. Eran los mismos libros que antes, el antiguo, el de terror, el de historia y otro más. Era un libro de psicología que explicaba los trastornos mentales y sus síntomas. Me pareció una coincidencia graciosa, pero no le di más importancia. Lo volví a colocar en la estantería y regresé a mi trabajo. Pensé que era un problema de la estantería, que no tuviera equilibrio o algo así. Pero al cabo de unos minutos volví a oír otro golpe. Esta vez fueron 5 libros los que se cayeron. Me volví a levantar y fui a ver qué pasaba. Eran los mismos libros que antes. El antiguo, el terror, el de historia, el de psicología y otro más. Era un libro de magia que enseñaba hechizos y rituales para invocar a entidades sobrenaturales. Me pareció una coincidencia muy rara y ahí sí, la verdad, empezaba un poco a preocuparme. Pero quería ver lo que pasaba. Ese acontecimiento ocurrió varias veces. Llegó un momento dado que cayeron tantos libros. Un libro antiguo, el de terror, el de historia, el de psicología, el de magia, después uno de religión, de poesía y uno de fotografía y otro más. Era un libro de biografía que contaba la vida del dueño anterior de la casa. Me pareció una coincidencia muy rara y ahí sí que empecé a darle importancia. Los volví a colocar en la estantería y regresé a mi trabajo. Ya con un poco de miedo, no estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero quería saber qué iba a pasar, hasta qué punto los fenómenos iban a ocurrir, cuántos libros podrían caer. Pero al cabo de unos minutos volví a oír otro golpe. Esta vez fueron 10 libros los que se cayeron. Me volví a levantar y fui a ver qué pasaba. Eran los mismos libros que antes. El antiguo, el de terror, el de historia, el de psicología, el de magia, el de religión, el de poesía, el de fotografía, el de biografía y otro más. Era un libro de mi autoría que había publicado hace unos meses. Era un libro de cuentos de experiencias paranormales que se basaban en mis propias vivencias. Me pareció una coincidencia muy rara, pero no le di más importancia. Los volví a colocar en la estantería y regresé a mi trabajo. Pero al cabo de unos minutos volví a oír otro golpe. Esta vez fue toda la estantería la que se cayó. Me quedé paralizado y fui a ver qué pasaba. Todos los libros estaban esparcidos por el suelo, formando un caos de papel y tinta. Me agaché y traté de recogerlos, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Entre los libros había una foto. Era una foto antigua, en blanco y negro. Mostraba a un hombre vestido con un traje oscuro y una corbata. Tenía el pelo negro y liso, los ojos claros y penetrantes. Era el dueño anterior de la casa, el que se había suicidado en el ático. Y lo que me aterrorizó fue que en la foto el hombre me estaba mirando fijamente y sonreía. Sentí un escalofrío y solté la foto. Me levanté y corrí hacia la puerta. Quería salir de ahí, quería escapar de esa casa maldita,
Pero cuando llegué a la puerta, me encontré con que estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Tiré del pomo, pero no se movió. Golpeé la puerta, pero nadie me oyó. Grité, pero nadie me respondió. Estaba atrapado. Entonces oí una risa burlona y maliciosa, una risa que venía de detrás de mí. Me giré y vi al hombre de la foto. Estaba de pie, en medio del ático. Me miraba con una expresión de triunfo y locura. Me habló con una voz que me taladró el cerebro. Hola, amigo. Me alegro de que hayas venido. Te estaba esperando. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, balbuceé aterrado. Soy el dueño de la casa, el dueño de tu vida, el dueño de tu alma, y quiero que te quedes conmigo para siempre. No, por favor, déjame ir. No te conozco, no te debo nada, supliqué, temblando. Oh, pero sí me conoces muy bien. Eres mi discípulo, mi heredero, mi obra maestra. Eres el que ha seguido mis pasos, el que ha escrito mis historias, el que ha despertado mi poder. No, no es cierto. Ya no sé nada de ti, ni de tu poder. Yo solo soy un escritor normal, negué confundido. No mientas, no te engañes. Tú sabes la verdad. Tú sabes que todo lo que has escrito, todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, ha sido gracias a mí. Yo te he inspirado, yo te he guiado, yo te he poseído, yo te he hecho lo que eres. No, no puede ser. Eso es imposible. Eso es una locura, rechacé horrorizado. No, eso es la realidad que tú has creado, la realidad que yo he creado, la realidad que ahora compartimos, la realidad de la que no podrás escapar. No, 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 repetí desesperado. Sí, 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 replicó satisfecho. Y entonces se lanzó sobre mí, me agarró por el cuello y me apretó con fuerza. Sentí que me faltaba el aire, que me ahogaba. Intenté zafarme, pero era más fuerte que yo. Me clavó sus ojos en los míos y me sonrió con malicia. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a tu infierno, me susurró antes de que todo se volviera negro.